todo bien y su laburo va a ser mucho mejor. Bueno, Seba, adelante. Bueno, mi nombre es Sebastián, yo soy el patólogo a cargo de Uro de Fleming. No se asusten, no van a hacer todas fotos de patología que se van a cagar de embole, pero es para mostrarles un poco qué es lo que hacemos y qué es lo que necesitamos ustedes y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para ustedes, porque la idea es que el informe es para ustedes para que les sirvan los tratamientos. Nosotros básicamente como patólogos tenemos que hacer informes que sean claros, porque si no los entiende nadie y no sirve de nada. Me ha pasado a mí de que me han venido a preguntar con informes de patólogo qué está queriendo decir acá y yo mirar y decir la verdad que no tengo ni idea. Y tener que hacer una revisión porque no se entendía. Tienen que ser claros, tienen que ser completos y acorde a las guías. Nosotros usamos mucho la del Colegio Americano de Patólogos. Tienen todos los protocolos de cáncer gratis para descargarse de todo lo que tiene que tener un informe de patología para todos los tumores de los distintos sistemas. ¿Qué necesitamos primero antes de hacer el informe? El tiempo de fijación, que la pieza pase lo menos posible fuera de formol. Una vez que sacan la pieza del paciente ya empieza a degradarse lentamente, pero empieza. Fijador formol buffer en cantidad adecuada. Eso de que tiene que ser 10 veces la cantidad del volumen de la pieza es un poco mucho. Una vejiga así no lo van a tener un frasco así, pero la pieza tiene que estar sumergida por completo en formol. Tiempo de fijación óptimo de 6 a 48, 72 horas, dependiendo del tamaño de la pieza. Si no, después la verdad que no se ve, no se puede cortar. Datos clínicos como el tamaño y localización de la lesión, si tuvo tratamientos previos, algunos antecedentes personales de relevancia. Como les decía, no hace falta que sea mucho, unos 3-4 renglones generalmente nos alcanza. Nosotros básicamente la guía última que usamos para clasificar los tumores de vejiga son los guías de la Organización Mundial de la Salud, que te clasifica todos los tumores. Básicamente en vejiga, por lejos, los más frecuentes son todos carcinomas uroteliales, lo mismo que en vía urinaria alta y uretra, por lejos son uroteliales en general. Esto para mostrar un poco cómo evaluamos y procesamos el material y algunos subtipos infrecuentes que es de lo que vamos a hablar. ¿Qué es lo que tengo que tener en el informe? En la descripción, todo esto siempre, en cuanto a la vejiga, si tengo lesión o si tengo lecho tumoral, se describen los dos. Ubicación macroscópica, tipo y grado histológico, presencia o ausencia de componente in situ y diferenciación divergente. Nosotros en general aclaramos si está presente o si no está presente. Profundidad de infiltración, si tiene algún cambio post-terapéutica, puede ser reacción hematocelular, fibrosis, necrosis. Y si es biopsia, si la capa muscular propia está presente o no, hay que aclararlo siempre, porque no es lo mismo decir, no infiltra músculo que no tengo músculo. Supongo que infiltra lámina propia y no tengo más nada, no sé hasta dónde llega. En el caso de la pieza de los márgenes, ganglios si tengo, si tienen metástasis o no, o si tienen cambios por terapéutica o no, porque nos puede hablar de que ahí hubo una metástasis y que respondió. Los tipos de muestra, bueno, ya los conocen todos: biopsia RTU, las resecciones en droga que nombraba antes, o cistectomías parciales o las radicales. Los más frecuentemente que recibimos son las biopsias RTU o las cistectomías radicales. ¿Para qué me sirve la biopsia? Como decía, aporta tratamiento para decir el tratamiento. Es la primera biopsia que generalmente tenemos y es la que nos va a dar el tipo histológico que es, hasta dónde infiltre y demás. Siempre recomendamos remitir por separado una muestra de lesión y la muestra profunda por separado. Nos ayuda mucho a evaluar la capa muscular propia si lo tenemos aparte. Muchas veces nos llegan RTU muy grandes, frascos llenos de una lesión papilar, y hay que buscar por ahí el pedacito de músculo de eso. Si lo mandan en un frasco aparte va a aumentar muchísimo el rédito. En RTU solo podemos diagnosticar hasta T2, hasta infiltración de la muscular. La capa muscular a veces tiene tejido adiposo, entonces no sabemos si realmente infiltra el tejido adiposo o está dentro de la muscular. Así que es la máxima estadificación que van a ver en una RTU. No se recomienda diagnóstico de masa a profundidad y no se puede diagnosticar T2A o T2B porque no sabes qué tan profundo estás. Lo mismo, no es posible evaluar márgenes, lo que sí podemos hacer con las resecciones en bloque. Seba, tengo una pregunta. Cuando te mandamos el frasco así lleno de chips, Sí. ¿cuál es tu racional? ¿Qué se para hacer? ¿Más grande, el más duro, el más gordo, el más...? En general nosotros lo que hacemos es los más gruesos separarlos y entrarlos todos. Igual está estandarizado. Las RTU se deberían pesar. Ahora tenemos una balanza que yo ven para empezarla porque no tenemos filas de talles.
Pero si se pesa, se entran. Si entra hasta 4 cassettes, se entra toda. Y después de los 12 gramos, creo por cada 5 gramos de tumor que se agrega, hay que agregar una cápsula más. Está estandarizado en las guías que cuánto se utiliza. Yo tengo en cuenta que vamos a hacer unos hijos de mil y le vamos a mandar el frasco entero. Claro. Y no le vamos a dividir nada. No, pero igualmente lo que le decía, No, sí, sí, por lo los menos. pedazos más gruesos, más densos, suelen ser más músculo. El carcinoma papilar, ustedes lo ven, se deshace. Si se puede, se separa. Y si no, bueno, empieza a entrar hasta que aparezca. Esto era para mostrarles más o menos, esto es como se procesa, esto después lo que aparece en el vidrio y esto después lo que vamos a ver en el microscopio. En cuanto a la cistectomía, obviamente es muy importante el correcto muestreo, siempre los márgenes, la lesión, el área de máxima infiltración, al que mostró siempre, y el muestreo seriado de la lesión o lecho. En el caso, muchas veces el lecho lo entramos entero, porque vos mirás y no ves nada. Se entran áreas sospechosas, mucosa sana de distintas zonas, caras laterales exteriores, porque muchas veces aparecen in situ que no se sabía que estaban. Siempre pregunten por la próstata en las cistoprostatectomías, porque nos hemos llevado varias sorpresas de que llega por cáncer de vejiga y termina saliendo por un cáncer de próstata también. Tiene que estar informado. Esto era más o menos para mostrarle, como se ve, una lesión obvia de vejiga y una vejiga que respondió muy bien y no tenemos ni idea dónde buscar la lesión. Y si nos dice dónde está, tenemos que entrar absolutamente toda la vejiga, lo cual es imposible. En la pizza de la cistoprostatectomía, informarle, o por lo menos. Cara lateral derecha. Bueno, ya sé que si no encuentro nada, entro toda la cara lateral derecha de la vejiga. Van y ven los informes de Karen a ver dónde estaba. Exactamente. Si tenés la RTU previa, yo entro, me fijo, veo que la RTU previa decía cara lateral derecha, bueno, ya sé que va a estar ahí. O sea que va a haber muchos pacientes con respuestas completas imaginológicas, que en realidad, digo, patológicas, que no encontraron la lesión porque nadie les informó dónde estaba, quizás. Y Digo, vos podés buscar y podés asumir, podés asumir dónde está la cicatriz, pero que tienen múltiples cicatrices, son múltiples y a veces es difícil. Depende del lugar cómo se maneje. A ver, es como todo, siempre tenés gente que pone lo que hace, gente que es mala, gente que le importa, gente que no le importa. Te lleva una biopsia, te chupa un huevo, vos miraste, no encontrás nada, tomaste 4 tabas, respuesta patológica completa. No, pero es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De cuál es la responsabilidad nuestra de los urólogos, no solamente de informarte bien para que vos sepas lo que tenés que buscar o ir con el imaginólogo, sino también que sos parte de cómo esa muestra Que en definitiva el que la llega, repercute porque es el puedes paciente. alquilar ahí que la instrumentadora se ocupe, o el quirófano se ocupe, o la institución se ocupe, pero vos también tenés que preguntar, che, ¿qué formol tenés? ¿Cada cuánto lo cambiás? ¿Poner la pieza ahora en el formol? O más. No, eso es parte de nuestra responsabilidad también. Sí. A nosotros no les gusta que tomemos las pizzas. No nos gusta Que las cortemos. No nos gusta que las corten. Los hospitales renales nos gusta cortarlos al medio. Sí, Claro. pero eso sé que les encanta. A veces no los encuentro, Claro. pero a veces es difícil también. Pero la pizza de la cistoprostatectomía es interesante marcar por ahí la zona donde estaba la. Sí, o por lo menos en el informe, en el medio de anatomía patológica, lesión en cara lateral derecha. Bueno, sabes que le vas a ir a prestar más atención a esa zona. No, seguro siendo una pizza tan grande como la. Claro. Así que ya de por sí son un montón de cosas, enseñan todavía más. Bueno, el dibujo es muy parecido al que mostró Gastón en la diapositiva para mostrar cómo son las distintas lesiones. El carcinoma in situ, que es una lesión plana. Justo acabo de sacar las fotos porque se me estaba haciendo muy larga la clase del in situ. El papilar, el carcinoma uroterial papilar no infiltrante, y ya los que infiltran. T1 que infiltra lámina propia, T2 que infiltra capa muscular, T3 que infiltra grasa, T4 que se va a órganos adyacentes. Esto es para que vean cómo se ve un T1, es bien exofítica la lesión, no infiltra la lámina propia. Acá yo no tengo infiltrando la lámina propia. Esto es lo que decían de la estratificación, se pueden estratificar en T1A, B o C, según se infiltra superficialmente la lámina propia, se infiltra la muscular de la mucosa, y muchas veces no se ve porque es discontinua, o si atraviesa la muscular de la mucosa y llega al plexo venoso profundo antes de la capa muscular propia. Eso no siempre se puede ver, se ve mucho mejor en las secciones en bloque. En estas a veces se puede ver también. Y lo que decían, los vasos ayudan también, si bien estos son vasos finitos,
Los vasos finitos son de la capa superficial, los T1C ya tienen vasos de calibre más gruesos, infiltran zonas con esos vasos. Esto es para ver cómo se ve un T2, esto es el músculo, y esto es el tumor metiéndose en el medio, y acá ya atravesando por completo hasta el tejido adiposo tendinosical. Seba, ¿qué cantidad de, más o menos, un porcentaje aproximado que en el T1 podrías informar si es A o B, o si es extensivo, si es focal? La medición a mí me resulta más difícil porque te afecta mucho la orientación. Yo soy lo mismo, lo veo cortado así, o así me va a cambiar mucho la medida. Sí se puede informar muy bien si es un T1A, por ejemplo, porque la verdad que uno ve la infiltración como muy superficial. Eso se puede informar. Los que cuestan más informar por ahí son los más profundos. Esta también tiene que ver la calidad de la muestra. Muchísimo. O sea, lesiones fragmentadas que hacemos habitualmente con la RTU. No, no necesariamente se porque puede. se puede. Lo que pasa es que, a ver, si el tumor era muy grande, muy agresivo y se comió todo, uno lo que ve es todo tumor. Entonces no sabes hasta dónde está llegando. De hecho, a veces se come la muscularidad, a veces se infiltra el músculo y yo veo todo tumor, no veo otra cosa. La muscular de la mucosa la verdad que es difícil de ver, pero si tenés muscular propia, por lo menos vemos, a veces incluso se ve como tenés la muscular y el tumor tipo hacia el lado y decís, ¿Qué le pongo? lo biopsias mañana y es un T2, pero Claro, hoy está ahí. hoy era un T1. Se puede evaluar. En general es bastante controversial. Hay guías que recomiendan que se informe, hay guías que no. Para mí, si se ve claro, Se puede escribir. se puede escribir. Bueno, la respuesta patológica que se evalúa obviamente con el estadio tumoral, que se considera patología completa cuando es T0 y ya parcial cuando todavía tengo relaciones o in situ o T1, lo que sea. Tengan en cuenta que muchas veces las respuestas patológicas a nivel de la mucosa se ve la mucosa sana y nosotros vemos que quedan restos de tumor en la capa muscular propia nada más. Puede que por cistoscopía yo no lo vea como una respuesta completa, pero por patología o por imágenes aparezca en la profundidad igual que en otros modelos tumorales. En cuanto a la inmunistoquímica que nosotros usamos, los tumores de vejiga marcan principalmente CK7 y CK20, los dos de forma variable, GATA3 y G63. Ninguno de estos marcadores es específico de vejiga. Comparten marcador P63 con los famosos, GATA3 con la mama, con lo cual es como un juego en la inmunistoquímica y muchas veces se dificulta identificar orígenes que se usan para identificar origen de una metástasis que no sabemos de dónde es. Pero en general este patrón de expresión, o por lo menos estos dos con expresión de P63 y GATA3 orienta bastante. Existen también las uroplaquinas, tienen buena sensibilidad, no dan muy lindo, pero ayudan por ahí a diferenciar de algunos tumores que comparten marcadores. Y en cuanto a biomarcadores que empezaron a cobrar más relevancia últimamente en vejigas, estamos con el HER2, que el HER2 igual que es el mismo que se busca en mama para los carcinomas, pero como el año pasado salió un tratamiento nuevo con una droga que es el Disitamab vedotin que tiene como target el HER2, por lo menos en FLEMI ya hace un tiempo que empezamos a hacer HER2 a todos los músculos infiltrantes de vejiga, ya salen con HER2. T1 para abajo no, porque en definitiva no van a ser quimio, entonces no tendría mucha utilidad. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Se informa con el mismo score que se informa HER2 en gastro, es membrana vasolateral o lateral, y a partir de los 1 más, que son negativos técnicamente, pero los HER2 1 más, ya responderían al tratamiento con Disitamab vedotin. También hace poco nos decía, me contaba Martín Ángel que se aprobó para tratamiento agnóstico. El Rastuno, el otro que se usa para mama. Se me fue el nombre. ¿Otra droga? Sí. También es el otro conjugado. ¿El sacituzumab govitocan? No. Se me fue por completo. Igual te quería contar que se presentó ahora hace 2 días
en EIUA un ensayo clínico en no músculo invasivo. Los pacientes con HER2 más 2 o más 3 se randomizaban a licitamab vedotin versus placebo. Me parece una locura recibir tratamiento sistémico para localizar. Y unos chinos presentaron el licitamab vedotin, que medio se inestabiliza cuando está mucho tiempo en vejiga, en un gel, como si fuese el hidrogel, el gelmito, ¿le suena? Es un termogel, es un gel termosensible que se pone sólido a 37 grados y es líquido a temperatura ambiente. Entonces ponían el licitamab adentro del gel, lo ponían en vejiga, entonces se quedaba se formaba un gel y entonces aumentaba la penetración. Era todo en animales animales, ¿no? Pero digo, un poco porque lo decías que se usaba el sistémico, es verdad, es un tratamiento sistémico con avanzada, pero bueno, estamos corriendo por adelante, ¿no? El resto de los se aprobó para los 3 meses. Así que, bueno, ahora por lo menos, no en todos lados, pero ya se está empezando a hacer HER2 en vejiga y es algo que pueden pedir en pieza. En cuanto a las variantes histológicas, tenemos el diagnóstico general es principalmente histológico, no hay muchas marcaciones específicas para esto. Para nosotros nos plantean diagnósticos diferenciales por ahí con otras patologías, histológicamente se parecen a otras cosas y obviamente son todas de terror pronóstico. Son un montón, no voy a mostrar todas, con lejos las más frecuentes son la escamosa y la glandular. Esto es como se ve la diferenciación escamosa, que se puede ver con queratinización, como en este caso esta queratinización central, o con puentes intercelulares, y esto es la variante glandular, que como ven hace estructuras glandulares metidas en el estroma. Tenemos también otra importancia en los micropapilares, que son múltiples nidos dentro de luces, que suelen ser de muy mal pronóstico, muchas veces progresan en intraquimioterapia, neoadyuvante, y lo que suelen tener estas variaciones es que suelen tener amonias vasculares casi siempre, por más que no estén informadas, en algún lugar deben estar. Tenemos variantes plasmocitoides, como esta, que son células discoadhesivas, muy parecido a los carcinomas gástricos, a los cobollillares de mama, que son más difíciles de delimitar en la pieza, tanto en la cirugía, me imagino que les debe costar más, a nosotros también nos cuesta más, y es muy común que estos tumores contacten con los márgenes. Como pueden ver, acá está pintado el margen de verde, y todas estas células sueltas que estamos viendo por acá son células que se están metiendo en la vejiga. Lo otro que estábamos hablando un poco también, para contarles, es un poco del otro método de estudio que tenemos de la patología, que es la citología de orina. El sistema que utilizamos nosotros más que nada es el sistema de Paris para reportar la citología urinaria. La citología urinaria básicamente tiene dos métodos de obtención: espontánea o por lavado, que puede ser vesical, ureteral. Importante, bueno, la técnica de recolección, generalmente son 3 frascos que se mandan 3 días seguidos. Tener en cuenta sobre todo las posibles causas de contaminación. En las mujeres suele ser muy frecuente que veamos contaminación con flujo vaginal, vemos bastante células escamosas, bacilos y demás que después no sabemos cómo interpretar, si como algo patológico o como contaminación. ¿Qué ventajas tiene la...? ¿Y eso cómo mejoras eso? Igual que con cuando tomás orina estéril, colocación de tampón, higiene previa, chorro medio. Nosotros a Johnny creo que había una planilla de los pacientes de cómo tomar la muestra. En cuanto a la citología de orina, obviamente la orina espontánea, la gran ventaja que tiene es que no es invasivo y es barato. Le das a un paciente 3 frasquitos y a los 3 días vuelve al servicio de patología con 3 frasquitos con física, eso es todo lo que tenía que hacer. El mayor problema suele ser la contaminación y que suelen dar menos celularidad y menos sensibilidad. El lavado, que muchas veces aprovechan cuando hacen las RTUs y nos mandan, obviamente es menos frecuente la contaminación, tiene mayor sensibilidad y tiene mayor celularidad. ¿Cómo consideramos nosotros adecuadas las células? La muestra es si tiene 20 o más células uroteriales bien preservadas por cada 10 campos de gran aumento. Si tiene entre 10 a 20, podemos decir que es hipocelular, y si tiene menos de 10 células uroteriales, es el gran no diagnóstico, que no le sirve mucho a nadie, pero bueno. No tenemos nada para... O si hay algo que obstaculice la visión, no tenemos nada para evaluar. El objetivo básicamente de la citología de orina es buscar carcinomas uroteriales de alto grado. Todo lo demás lo busca mejor laboratorio, desgraciadamente.
pero no sirve para buscar carcinomas uroteriales de alto grado. Lo que no puede diferenciar es si es un carcinoma in situ o es un infiltrante. Nosotros lo que vemos son células con mucha atipicidad. Tengo 4 categorías de diagnóstico por eso. Positivo para carcinoma uroterial de alto grado, sospechoso para carcinoma uroterial de alto grado, células uroteriales atípicas y negativo para carcinoma uroterial de alto grado. Todo lo que no sea uroterial de alto grado entra en esa categoría que después uno puede especificar o no, si es inflamatorio, si hay un bajo grado, si hay cristales o lo que sea. Para que vean la distribución de cómo se dan los PAP, la verdad que los positivos son bajos, son entre el 1 y el 6%, los sospechosos entre el 0,7 y el 5%. La tasa de positividad en los PAP de orina son muy bajas, la sensibilidad en general es muy baja. Pero lo que tienen es que muchos estudios reportan la especificidad es entre el 78 y el 100%, muchos mayores al 90%. Con lo cual, si bien es cierto que es un estudio que no es muy sensible, es un estudio que es fácil de hacer, es barato y tiene una especificidad muy alta. Estos son los criterios que usamos para diagnosticar las células, que bueno, por ahí no van a tener demasiada importancia, y estos son los que vemos. Células muy atípicas, con mucho núcleo, poco citoplasma, núcleos muy teñidos, muy hipercromáticos, membranas irregulares, formando estos grupos. Después, según si cumplen todos los criterios, si cumplen 2 o si ya empiezan a cumplir menos, lo vamos a clasificar en sospechosos o en células uroteriales atípicas. El principal problema y lo que genera confusión en las células uroteriales atípicas son los tratamientos previos. La radioterapia, la quimioterapia, las BCG generan mucha reacción inflamatoria, a veces son muy difíciles de distinguir. En general ese es un dato importante para nosotros para tener en cuenta. Esto como para mostrarles una foto de cómo se ve, como ven las células son mucho menos atípicas, más allá de que tienen mucho núcleo para el citoplasma, son núcleos redonditos, un poco más homogéneos, no tan irregulares. Como les decía, ¿qué otra cosa podemos ver? Podemos ver efectos citopáticos virales, bacterias, hongos, cambios inflamatorios, cambios por terapéutica, presencia de eosinófilos, cada tanto nos piden que contemos eosinófilos en orina. Las neoplasias uroteriales de bajo grado se ven y se ven muy bien, pero bueno, todas estas cosas siempre correlacionar con si tuvo algún antecedente o lo que sea, pero no son el objetivo principal del estudio. Este es básicamente una foto de Gregorini, de pares que usamos como para ir diagnosticando las cosas. ¿Y en qué me va a servir? Para empezar, si no tengo sospecha de carcinoma uroterial, no se recomienda hacer PAP de orina, no sirve para nada. Sí puede ser útil en la evaluación inicial de un paciente sospechoso, por ahí un paciente acá con una hematuria o lo que sea. Obviamente no le voy a dejar de pedir otros estudios, pero le puedo pedir una ecografía vesical y un PAP, y el PAP se ve y es bastante simple. Una citología negativa en un paciente con lesiones papilares en la cistoscopía, siempre ten en cuenta que puede corresponder con un carcinoma de bajo grado, que por ahí no estoy viendo. Los carcinomas de bajo grado desprenden mucha menos celularidad, entonces a veces después en la citología no lo vemos, y yo en la cistoscopía vi la lesión papilar. Y lo que sí más importante, si tengo una citología positiva en un paciente que no veo lesiones, tener en cuenta que puede ser un in situ, en algún lugar que está ahí no lo estoy viendo, o fijarse si está en algún lugar que no es fácil de ver, uretra, adentro de un divertículo. En general, si el diagnóstico es positivo, en algún lugar hay algún tipo de lesión y hay que buscarlo más exhaustivamente. Me sirve también para seguir a los pacientes con carcinoma uroterial de alto grado, es un factor pronóstico independiente. Los pacientes que tienen PAP positivo recaen más, progresan más. Y nada, en el caso de diagnóstico del carcinoma de alto grado, en el contexto de una biopsia de bajo grado, también pensar que puede haber otras lesiones en algún otro lugar. Las lesiones de vejiga muchas veces son múltiples, ustedes lo ven que aparecen por distintos lugares. Como conclusión, fui bastante rápido, muy importante el tratamiento preanalítico de las muestras, que vaya por modo rápido, que esté completamente cubierto y mandar la patología. Los datos clínicos para nosotros
y de nosotros para ustedes hacer un informe anatomopatológico claro, completo y de acuerdo a las guías que están, que por algo están, son más que nosotros los que los hacen. Siempre ten en cuenta que el tipo de muestra que nosotros recibimos va a determinar la información que podemos dar. Si me mandan una RTU, voy a poner por margen. Si quieren saber margen, si pueden, hagan una resección en bloque. La citología de orina siempre tenerlo en cuenta como seguimiento para pacientes con diagnóstico o sospecha de carcinoma urotelial. Y que bueno, es un método poco invasivo, con baja sensibilidad, pero tiene un valor predictivo positivo de entre el 90 y el 98,5% según las series. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Chicos, ¿tienen preguntas? En las RTU convencionales, ¿tiene utilidad para ustedes que enviemos la muestra del lecho separada? Tipo la muestra de la RTU y aparte una muestra del lecho. ¿O la lesión térmica tampoco permite ver invasión del músculo? Una muestra de... Sí, a ver, seguramente lo que veamos es capa muscular sola y lo informaremos como un fragmento de tejido muscular sin relación significativa. El electrocauterio se ve, si vos tenés una muestra de 1 centímetro, digamos por 0,5, un cosito, el electrocauterio se ve solo en el borde. Es muy chiquitito, es de menos de 1 milímetro, no es que se ve todo quemado. Okay. O sea, para ver invasión muscular serviría. Sí, siempre es útil la parte profunda del músculo, mandar la parte. Si sacaron todo y llegaron al músculo, pueden mandar un pedacito aparte para que nosotros veamos, bueno, acá hay músculo y no está infiltrado. Ok, y otra pregunta. ¿Ustedes utilizan de manera sistemática el PAP en su servicio? 100%. En realidad, si vos ves las guías, el PAP está indicado en los de riesgo alto, simultáneo con las cistoscopías cada 3, los primeros 2 años, cada 6, después anual. Y el riesgo bajo, la citología no tiene mucho rol. Pero hay algunos pacientes que están en vigilancia activa, poquitos, que le pedimos PAP, entonces también solemos pedirlo. Y el riesgo intermedio siempre como que ahí es un gris, que es ni chicha ni limonada. Y le pedimos ni tanto como el alto riesgo, ni tampoco como el bajo riesgo. Entonces lo haces una cosa media intermedia, pero sí. No, lo que decías está bueno porque le prestamos mucha atención al electrocauterio porque durante años nos quejamos del patólogo que no encontraba el músculo y sin saber que también nosotros mandamos una muestra es horrible. Por eso me pareció la charla espectacular, más que mostrar fotos que a veces quizás te sirven pero que quizás tanto no te orienta, toda la parte del procesamiento es nuestra responsabilidad. Esto, al instrumentador que le dejas el frasco, que lo ponga formol, que lo mande rápido. No, bueno, pero digo... Una vez que nos llega ya es nuestro. No, no sé, pero digo, formamos parte del proceso, digamos. Obviamente tenés que preguntar eso, cosas que a mí se le ocurre el formol, cuál es el porcentaje, el 10%, 20%, cada cuánto lo cambian, cuál es la calidad del formol. Si te lo ponen inmediatamente, si te lo llenan hasta mitad del frasco. Muchas veces pasa en las clínicas privadas que lo ponen el viernes y a ellos les llega el martes la muestra. Queda todo el fin de semana ahí el riñón en una bolsa sin formol, está muerto, o sea, no hay forma que hagan ningún diagnóstico. Entonces nada, como que hay que involucrarse eso, ¿no? Sí, muchas veces pasa que por ahí la histología se ve, no es que no, se fijó, ya se ve, pero después le querés hacer inmunistoquímica, le querés hacer biología molecular y todo negativo, todo. Y ahí te das tipo, bueno, qué sé yo, ya se vuelve, las técnicas de biología molecular y de inmunistoquímica se vuelven no evaluables. Es lo primero que se altera. Perdón, ¿tienes una pregunta? Yo voy a la clase. Sí, sí. PTA, cuando ves el informe de PTA de alto grado, Sí. que habla de un mal informe hecho. No, es un... El bajo grado y alto grado se diagnostica según las características nucleares. Los bajos grados son núcleos con arritmias, son hipercromáticos, pero son núcleos uniformes con baja energía. Los altos grados son núcleos hipercromáticos, vesiculosos, llenos de mitosis, con mucha tipía citológica. Son más raros por ahí, pero sí existen. Existen, y de hecho los tumores de vejiga pueden tener áreas de bajo grado y áreas de alto grado dentro del mismo tumor. Con un 5% o más de áreas de alto grado ya se clasifican como alto grado. Pero sí, existen. Lo que me llamaría mucho más la atención es un bajo grado músculo infiltrante. Eso, si bien el libro de la Organización Mundial de la Salud dicen que son rarísimos, la verdad que yo nunca vi ninguno. Con los patólogos que hablé, tipo, tampoco conozco gente que dice que bajo grado músculo infiltrante no existe directamente. Pero igual. Sí, decía vos desde que ahora haces uno, ¿no? Desde que haces solo uno comparado con antes que hacías de todo.
¿qué sentís que diagnostica? Yo tengo una opinión. En general, la forma que tenés de evaluar un buen patólogo, no bueno, un patólogo especialista, es que diagnostica más que otros patólogos ciertas cosas. ¿Vos qué sentís que diagnosticás más que otros? Y yo me empecé a encontrar lesiones benignas más raras, que antes por ahí me las hubiera comido. No sé, metaplasias nefrogénicas, pólipos de tipo prostático, que dan lesiones polipoides en vejiga, que pueden parecer algo familiar y no, es una lesión benigna. Y algunas diferenciaciones divergentes que sí son más difíciles de diagnóstico, tipo por medio de las variantes anidadas, que histológicamente son de bajo grado, parecen nidos de von Brum, pero no lo son, son de alto grado y son infiltrantes. Para mí, el patólogo que es especialista diagnostica más variantes histológicas o divergencias, divergencias y carcinoma in situ. Y esas son las dos cosas que yo veo que los patólogos que hacen eso diagnostican más que el resto. Es una forma que ustedes tienen de evaluar a su patólogo. Si nunca en su vida su patólogo diagnostica un carcinoma in situ o una variante histológica, cambia. O de patólogo, de institución o de una charla. Pero eso es lo que yo veo. Y puede ser, los in situ son difíciles de ver, los in situ pasa mucho que aparte son muy cohesivos las células, entonces muchas veces se sueltan y directamente ves la zona ulcerada de lámina propia. Y es muy difícil diagnosticar un in situ sin célula. Si uno ve que hay sospecha, lo que sea, lo empieza a desgastar a ver si aparece algo. No siempre es fácil, se confunde mucho con cambios reactivos. Pero en general, la verdad que los grupos son feos y se ven. Bueno, buenísimo. ¿Alguna más, chicos? ¿Una pregunta? Antes que nos liberemos. Bueno, nos liberamos, están todos cansados. Los esperamos el martes que viene, 2 de la tarde. Es un poquitito más largo, la semana que viene ya